Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 14 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este 15º domingo del tiempo ordinario iniciamos con la primera lectura del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos 12 al 15. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: «Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino». Respondió Amós: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Palabra de Dios. Hemos leído hace pocos días esta misma lectura un poco más extensa y la retomamos ahora para leerla el día domingo, donde en el libro del profeta Amós se nos ve cómo el profeta es rechazado en la ciudad del rey. Este sacerdote Amasías le dice al profeta: vete de aquí, gánate allá el pan. Y esta es la gran falla que está haciendo este sacerdote, pensando que Amós está profetizando simplemente para ganar dinero, para ganar el sustento. No vuelvas a profetizar en Betel. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad del rey, este es el santuario del reino. Y entonces la respuesta de Amós, ¿cuál es? Yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Qué quiere decir? ¿Que no acepta su condición de profeta? No, está diciendo que él no se dedica a la profecía, que él no piensa sacar dinero, que no piensa sacar su sustento, que no piensa sacar ganancia de la profecía. Yo soy pastor y cultivador de higos. Pero ¿qué ha sucedido? Que el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Cuál es la reflexión a la cual nos debe llevar esta lectura? Que nosotros estamos para cumplir primero y siempre primero la voluntad de Dios. Y no importa el poder que quiera imponerse sobre nosotros, si no es un poder legal, es decir, si no es un poder que nos permite cumplir la voluntad de Dios, entonces no va a tener un poder superior. El único poder superior es el de Dios. Por tanto, ninguna ley en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos del Señor, va a ser ni una ley buena, ni una ley que debamos respetar. Los cristianos somos buenos ciudadanos, tenemos que ser buenos ciudadanos, respetuosos de la ley. Pero ¿ese respeto por la ley es incondicional? No. A mí me produce un poco de risa cuando escucho que la ley suprema es la constitución de un país. Hermano mío, nosotros vemos cómo a lo largo de los años se reúnen y comienzan a redactar una constitución, y cada rato quieren redactar una nueva constitución y quieren cambiar las leyes y quieren hacerlo de forma distinta. En nuestro país, en el Ecuador, tenemos en este momento una Corte Constitucional verdaderamente infernal, hay que llamarla por su nombre, que le importa muy poco
lo que ni siquiera el pueblo piense aquello a lo cual esté a favor. No porque el pueblo tenga la palabra definitiva, pero le importa absolutamente nada y por eso aprueba todo lo que puede aprobar. Aprobó el matrimonio, el mal llamado matrimonio homosexual, aprobó la eutanasia, ahora seguramente aprobará también el aborto incondicional. No le interesa absolutamente nada, vivimos en una dictadura de la Corte Constitucional en el Ecuador. ¿Ellos son la última palabra, como le gusta decir a muchos? No. No son la última palabra y lo que hacen es pésimo, sumamente errado y sumamente malo. Tendrán que presentarse un día delante del Señor. Como a todos nosotros nos va a pasar, vamos a salir de este mundo y van a tener que presentarse delante del Señor. Por tanto, no porque la ley diga o porque la Corte Constitucional haya señalado, contrario a la misma Constitución, que la eutanasia es válida, que el matrimonio homosexual es válido o que el aborto es válido, significa que esa ley va a estar por sobre la ley de Dios. No, nunca lo va a estar. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. En la carta a los Efesios que acabamos de leer se destaca en primer lugar la voluntad de Dios de redimirnos. La voluntad de Dios de querer nuestra salvación no desde un determinado momento, sino desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo. Las palabras que hemos leído son profundísimas, enormes, porque nos muestran efectivamente ese designio salvador del Señor. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Nuestra salvación. ¿Y cómo ha querido realizarla? Porque no es que estaba obligado a realizarla, ni obligado a realizarla en un modo determinado, sino que lo ha hecho a través de su Hijo, pero porque Él ha querido que sea así. Y por eso San Pablo inicia con una alabanza. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales. Nos ha elegido, como decíamos, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. ¿Para qué he venido al mundo? Para ser santo e irreprochable a los ojos de Dios por el amor. Este es el resumen del motivo de mi existencia.
¿Para qué he venido al mundo? ¿Para qué existo? ¿Para qué soy? Soy para esto, para ser santo, santo e irreprochable a los ojos de Dios, no santo según mis propios criterios, no santo de acuerdo a lo que yo crea. Yo no he matado a nadie, yo no tengo ningún pecado. ¿Quién determina qué es el pecado? Dios. Es a los ojos de Él. No es según tus criterios o según los míos. Según los criterios de Dios a los cuales yo me tengo que someter. Él determinó, pero porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo, fíjate cómo nos dice, Él ha elegido el modo de nuestra salvación. Nosotros nos convirtiéramos también en sus hijos. ¿Para qué? Para que alabemos y glorifiquemos la gracia. Ayer lo decíamos, el motivo de nuestra existencia, esa santidad de la cual estamos hablando hoy, esa santidad ante los ojos de Dios, se va a manifestar en su modo más pleno para dar gloria a Dios. Gloria a Dios a través del culto divino que vivimos en la Eucaristía, en la Santa Misa, del culto privado particular que cada uno de nosotros debe realizar a Dios y el culto de nuestra vida, es decir, de todas nuestras acciones, cuando todas nuestras acciones se elevan justamente para dar gloria a Dios. Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para efectivamente vivir a esa altura, para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan. Este es el plan de Dios, no es otro. El plan de Dios es realizar por Cristo la salvación. ¿Para qué? Para que entonces todo, absolutamente todo tenga por cabeza a Cristo. Y por eso se ofrece esta salvación. Qué bonito es como San Pablo lo expresa, para que todos fuéramos efectivamente puestos bajo Cristo. Este espíritu es la garantía de nuestra liberación del pueblo que ha adquirido Dios para alabanza de su gloria, es decir, para efectivamente glorificar a Dios con toda nuestra vida, con toda nuestra existencia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. La misión evangelizadora. Durante esta semana la hemos estado leyendo en el Evangelio de San Mateo. Este domingo la leemos en el Evangelio de San Marcos, que nos cuenta exactamente lo mismo de un modo más sintético y reducido de lo que ha hecho Mateo. ¿Qué es lo que nos dice San Marcos? Que Jesús llamó a los 12. Fíjate cómo la traducción que estamos utilizando utiliza el término 12 en mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un grupo particular, el grupo de los 12. A veces tenemos una confusión cuando pensamos que Jesús tenía 12 discípulos. No, Jesús no tenía 12 discípulos. Jesús tenía muchísimos discípulos, los cuales muchos iban y venían. Es decir, muchos empezaron a seguir al Señor y después lo abandonaron. Y otros se iban sumando. Pero entre el número de sus discípulos escogió a los 12.
estos forman un grupo especial y por eso ese grupo especialísimo es el primero en ser enviado a predicar el Evangelio. ¿Qué es importante esto? Que la elección de este grupo es para la predicación del Evangelio y por eso nos dice que les da poderes para esa predicación. Los envió de dos en dos, nunca en soledad, porque la labor evangelizadora de la iglesia es también una labor en comunidad. No, yo quiero estar solo en mi evangelización porque yo hago lo que me da la gana. No, siempre en comunidad, que está reflejado en ese de dos en dos. Y les da poder sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que puedan efectivamente tener eficacia en la predicación. Y les manda que no lleven nada, que no lleven absolutamente nada. Después, el Señor los va a mandar en cambio a ir bien preparados. Ahora, el primer envío es un envío sin nada. Después es interesantísimo cómo el Señor antes los mandé sin nada, ahora vayan bien preparados. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para iniciar esa evangelización tiene que ser en la completa confianza en el Señor. Después ya vendrá el desarrollo y entonces la preparación. Hay personas a las que siempre les cuesta el tema del dinero y siempre andan atacando a la iglesia. Lo tratábamos esta semana también en la lección divina. Y personas que siempre tienen este argumento, ay, pero los sacerdotes tienen no sé qué, y tienen no sé cuánto, y tienen plata, y tienen... Hermano mío, recuerda siempre que cada uno de nosotros tendrá que responder delante del Señor. Que hay sacerdotes que quieren ganar dinero. Si algo sabemos en la historia de la humanidad es que muchísimos hombres a lo largo de la historia de la humanidad se han beneficiado de la religión para sus intereses personales, para sacar efectivamente su dinero. ¿Lo van a seguir haciendo? Sí, dentro y fuera de la iglesia. Oye, en el mundo entero la religión es un gran negocio, y efectivamente tiene ese componente. Y gracias a Dios, ¿por qué? Porque vemos cómo la religión, bien vivida además dentro de nuestra iglesia, también genera un bienestar económico. Y también hay muchas personas que se ven favorecidas en sus trabajos dignos y honrados. Cuando llega el Domingo de Ramos, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, qué bonito ver que muchas personas hacen su dinero vendiendo ramos. Ah, no deberían regalarlos. Bueno, mío, están en su derecho de hacer el ramo y vendérselo a quien quiere comprarlo, como yo estoy en mi derecho de hacer mi propio ramo si me da la gana. Y entonces vemos que efectivamente hay un bienestar económico. Pero, ¿y qué va a pasar con...? Ese es el juicio de Dios. Si alguien quiere utilizar a Dios para su bien personal, bueno, yo lo primero que hago es decir, pobrecito porque va a llegar un día en que se va a tener que presentar delante del Señor. Ahora hay que tener mucho cuidado con los juicios generalizados, con los juicios que además se formulan de acuerdo a ideas, a hipótesis, simplemente a presunciones. Hay que conocer verdaderamente, y es muy difícil que tú logres conocer el corazón de otra persona. Por eso el Señor nos ha dicho, no juzguen. Ya se le encargará Él, y si alguien quiere utilizarlo, repito, para el mal, para su propio interés y peor, haciendo daño a los demás, bueno, tendrá que enfrentarse al Señor. Cuando entren en una casa, quédense en ella, en ese lugar, y si en alguna parte no los reciben y no los escuchen, no importa, salgan de ahí. ¿Qué está diciendo el Señor? No se dediquen ustedes al juicio.
Ustedes sigan predicando. Termina el Evangelio de San Marcos contándonos lo que no hemos leído todavía en el Evangelio de San Mateo, cómo los discípulos fueron a predicar y expulsaban los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban, es decir, la eficacia de esa misión que han cumplido. Qué bonito es entonces relacionar esta lectura con la del profeta Amós que leíamos en la primera lectura, donde vemos el envío del Señor y el deseo de cumplir la voluntad del Señor, no por un interés económico, sino por cumplir la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.